Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV, en el cual hablamos de los retos, de las perspectivas, de los desafíos incluso de la reforma laboral mexicana. El derecho mexicano del trabajo ha cambiado de manera integral. Hay quienes dicen que ha sido la modificación más importante de los últimos 100 años. Y bueno, para entender una parte de esta gran reforma en materia de derecho mexicano del trabajo, le damos la bienvenida a la jueza de distrito, Carla Ortiz. Carla, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Un gusto tenerte aquí. Y pues la reforma laboral evidentemente comportó cambios en el derecho individual del trabajo, comportó cambios en el derecho colectivo del trabajo. Pues se ha hablado mucho de del outsourcing, como se dice, ¿no? La tercerización, el teletrabajo, en fin, hay muchas cosas. Pero creo que un protagonismo en la reforma es el que tiene que ver con lo que atienden los juzgados de distrito en materia de competencia federal, que es el nuevo proceso laboral. Antes las juntas, ahora ustedes, la Junta Federal, ahora ustedes en juzgados de distrito, lo que es competencia de las entidades federativas, pues también con nuevas reglas. ¿Por dónde empezar con el nuevo proceso laboral? ¿Es oral, es escrito, es mixto? Haznos una primera aproximación, por favor. Claro que sí, doctor. Pues primero mencionar que el hecho de que esté la reforma no implica por sí solo que ya van a cambiar todo el paradigma que tenemos, ¿no? Hay muchas áreas como para ubicar y poder llevar a cabo esta reforma, que en realidad lo que busca es como un acceso efectivo a la justicia, ¿no? Entonces, pues el proceso laboral consta de 2 etapas, una oral y una escrita. La etapa escrita está a cargo del secretario instructor y posteriormente la etapa oral, que ya lleva a cabo mediante la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Previo a esto, es importante mencionar que la reforma llevó a cabo una conciliación prejudicial, que es muy importante. Aquí, como uno de los retos, también está la capacitación, ¿no? Los conciliadores deben de estar precisamente capacitados en técnicas, porque incluso no son licenciados en Derecho, puede ser algunas carreras afines. Lo que se busca es que tengan estas cualidades, ¿no? Estas técnicas como para acercarse a las personas, generar empatía tanto a los trabajadores como a las empresas, a algunos organismos que ahorita ya se están prestando a esta conciliación, tanto prejudicial como a nosotros en las audiencias de tanto preliminar como de juicio, los invitamos también a la conciliación. Eso también representa un reto, ¿no? Porque es tanto para las partes como para el trabajador, o sea, hacerlo partícipe de este nuevo proceso y decirle, es una forma de solucionar esta controversia, ¿no? También los abogados que se aparten un poco del litigio para que crean por favor, hay que repetirlo muchas veces. Ojalá que te estén escuchando nuestros colegas. Sí, es muy importante porque traemos esta cultura del litigio, ¿no? Totalmente. Entonces, como muy imbuido, ¿no? Sí. Tú lo percibes como jueza. Claro. En tu tarea de juzgadora, a ver, te planteo, carga de trabajo. Sí, muchísima, porque precisamente no agotan la conciliación. Sí acuden, como es obligatorio. Sí, tienen que acudir, porque eso pues lo dice la ley. Exacto. Pero no lo hacen, ¿no? Entonces, a veces cuando llegan, pues la tarea también del juzgador, que conservar esta imparcialidad, ¿no? Correcto. O sea, uno como juzgador tiene que seguir diciendo, estas son las opciones, platicar. Es la importancia también de que lleguen los trabajadores presencialmente a las audiencias. También. Entonces, los invitamos a que lleguen con su representado. Y muchas veces ahí sensibilizamos al trabajador o trabajadora y les decimos, estas son las opciones. Hay un plan, como uno de los retos está crear como una base de datos que permita que en cierta forma nos diga este porcentaje de asuntos ha sido resuelto de esta forma. Claro. Y con datos estadísticos poder ofrecerle a las partes. Eso todavía no llegamos, estamos en esa etapa de construcción para resolución de asuntos y porcentaje. Entonces, pero es importante porque el trabajador ahí en la audiencia, como que a veces hasta él dice, yo sí quiero conciliar, ¿no? Pero ¿qué tanto influye, Carla, en tu experiencia, el hecho de que lo escuche el trabajador, la trabajadora de ti, del juzgador, ¿no? Porque esa presencia, esa majestad de la que ustedes están imbuidos,
es muy impactante. Sí, sí, es precisamente un acto de solemnidad porque incluso estamos con la toga. Yo creo que a Como ellos les debe da, ser, sí, ¿no? a ellos les da certeza, ¿no? Les da certeza de que, no sé la verdad cómo sea en el centro, yo sé que hay personal muy capacitado, pero tal vez en esta cuestión con los abogados un poco de mejor vámonos a juicio o ciertos planteamientos, ya aquí se les da un panorama más real, ¿no? Estando tanto la parte demandada con la parte actora, nosotros ya podemos hacer un balance y estando presentes los tres, tratamos de llegar a un posible arreglo. La verdad es que muchas veces no se puede, pero el trabajador lo percibe como más cercano, ¿no? Esta justicia más cercana. Pero yo creo que lo que estás planteando es importantísimo. Y es una tarea que ustedes como juzgadoras, como juzgadores, tienen que asumir en la medida de pues que el tiempo lo permita y la carga de trabajo también lo permita, porque tienen que ir a un ritmo pues muy, muy acelerado, pero poner su granito de arena en esta construcción cultural de acuerdos, de consensos, y un poco dejar atrás, es que esto que dijiste de veras me emociona escucharlo de alguien que lo vive todos los días, esta cultura del choque, del pleito, del litigio, que no necesariamente da a la postre ni siquiera un buen resultado, ¿no? Para los involucrados, porque, pues digo, ahorita ya se aceleró mucho el trámite con la reforma, pero antes en las juntas de conciliación eran años. Entonces, es una respuesta más eficaz la conciliación, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y esto también depende mucha capacitación de todos los operadores, de todos. Incluso difusión en las empresas, en cierta, no sé, a través de programas en radio, televisión. Y este programa también, sí, exactamente. Sí, porque llega la gente y la gente dice, pues entonces hay otra forma, no es necesariamente ir a juicio, ¿no? Aunque ya traemos con la cuestión de la reforma penal lo de las MASC, para que mucha capacitación, lo cierto es que a nosotros también nos hace falta, ¿no? Incluso ahorita el Consejo, por ejemplo, hoy va a dar inicio un programa relativo a la conciliación, ¿no? Porque también nosotros necesitamos técnicas, ¿no? Es correcto. Es tanto de oralidad como de mediación y todo esto, conservando la imparcialidad. Pero también es importante mencionar las universidades también, ¿no? El gran trabajo que tienen las universidades ahora. Yo recuerdo cuando estudiaba, pues nada de esto. No. O sea, y eso que la materia laboral siempre ha tenido esta parte de conciliación, ¿no? Sí, pero era diferente, ¿no? Era una etapa que a veces se hacía un tanto burocráticamente para poner palomita, pero el hecho de que ahora sea una conciliación prejudicial y obligatoria, salvo algunas excepciones, la ley contempla algunas excepciones, pero en general pues hay que pasar por los centros de conciliación. Me parece que le añade un elemento cualitativo que antes no existía. Exacto. Y hasta una motivación. Sí, de hecho sí. Muchas veces le decimos, es más rápido, a veces si llegan a un arreglo ahorita, porque aun cuando ya una vez que está en audiencia preliminar, se tarda un mes, cuando mucho, entre lo que se lleva a cabo. Depende el tipo de pruebas, ¿no? Sí. Este también ha sido un abuso, ¿no? A veces se ofrecen pruebas que muchas veces no llevan a esclarecer realmente la relación laboral o el tipo de acción o de prestación que se requiere, ¿no? Pero tenemos que desahogarlas y esto a veces alarga un poquito. Aunque en eso también vamos ahí con un reto en cuanto a jueces de proceso como nosotros, que vamos viendo cuáles se admiten y cuáles no, claro, también para evitar esto de violaciones procesales, para que los tribunales colegiados tampoco repongan, que eso también fue otra cuestión que tenía mucho con las juntas, ¿no? Sí, de hecho, ustedes tienen una tarea fundamental en la determinación de los medios de prueba que finalmente se van a poder desahogar, ¿no? Pues de repente llega un abogado y te dice 15 testigos para no sé qué, pues espérame, ¿no? Exacto. Sí, Oye, sí. a ver, te planteo esto porque empata de alguna forma este gran proceso de transformación del derecho mexicano del trabajo con algunas otras reformas que hemos visto en tiempos recientes, desde luego la nueva ley de amparo en alguna medida, pero también los juicios orales en materia mercantil, en materia familiar, la propia materia penal. Tú citabas la nueva presencia de pues, aspectos de medios alternos en materia penal, que claro, para los penalistas tradicionales, pues en su momento fue así como que ¿qué pasó, verdad? Ya nos cambiaron la jugada. Pero te planteo esto. Yo he escuchado abogadas laboralistas que dicen, espérame, es que esto no es nuevo. Ya era oral.
Ya era oral antes ante las juntas y todo. Pues estamos hablando de la misma oralidad, Carla. No, no, es diferente. Primero, por una parte, la solemnidad, ¿no? Correcto. Ya el juez está presente en las audiencias. En siempre tiene que estar presente, ¿verdad? Siempre, siempre. Si no, puede ser causa de nulidad de que no esté presente en las audiencias. Lo que antes no pasaba, que las audiencias que se llevaban en las juntas, pues había como 15 audiencias celebrándose al mismo tiempo y era personal encargado de las juntas, que si bien tenía mucha experiencia, pues no tenía ni siquiera le daba como la secuencia a veces a los asuntos. Era tal la carga de trabajo que no llevaban como una secuencia. La misma persona no llevaba el mismo asunto. Entonces, alguien admitía y alguien desechaba y alguien llevaba un desahogo y alguien hacía el proyecto de resolución. Entonces, esto como que no le daba como en este principio de concentración, ¿no? Otro de los principios que establece también la reforma. Ahora, también de los principios, pues se habla, muchos ya estaban, estos principios. Uno de los grandes retos es llevarlos a cabo, ¿no? Que todas las partes los llevemos a cabo. Y en la oralidad, pues tratamos de que todo se lleve en una sola audiencia a la preliminar, todo lo que es como esta etapa de hechos no controvertidos, admisión y desechamiento de pruebas, y se fija la audiencia de juicio, ¿no? Pero la oralidad también he visto que los abogados, y sí en la materia laboral, pues sí tienen experiencia en la oralidad, ¿no? A diferencia, yo por ejemplo también estuve un momento en la materia penal cuando inició y realmente era un poco más complicado. Los abogados se les había complicado. Ahí el sistema inquisitivo mixto, pues sí, era predominantemente, digo, salvo con algunas excepciones, pero era predominantemente escrito. Sí se les complicó, ¿verdad? Sí. A los penalistas. Yo ahorita, sí, exacto. Y yo ahorita en la reforma laboral sí los veo un poquito más fluidos. Obviamente, pues vamos en este proceso de transición, ¿no? De construcción de todo. Y habrá curvas de aprendizaje. Exacto. Pues eso es natural y de todos los involucrados, obviamente, ¿no? Sí. Oye, pero por ejemplo, estoy pensando en esto. Te planteo lo de la oralidad por lo siguiente. Por ejemplo, desahogo de prueba testimonial. Pues antes era con pliego. O sea, tú presentabas tu pliego, te lo calificaban de legal, te tachaban algunas, te aprobaban otros. Estoy hablando de las juntas, ¿no? Y ahora, pues es un debate en donde el juez tiene un papel de dirección del debate. La ley específicamente dice, cuidando que no se vayan a otros argumentos que no vienen al caso, que pues se dilapide el tiempo del propio juzgado, pero hay un elemento de espontaneidad que antes no había. O sea, antes llegabas con tus preguntas ya perfectamente establecidas, decía el testigo sí o no, o lo que quisiera agregar, previamente calificadas de legales. Tú ya tenías tu guión, de ahí no te podías apartar. Creo que la frescura ahora de un debate de oralidad, de un debate pues hasta más espontáneo, cambia, ¿no? La comprensión de lo que es una audiencia oral. Claro, le da más fluidez a las audiencias, incluso a lo que se pretende, ¿no? Al principio, la verdad es que sí llegaban con sus escritos y que diga si es cierto como lo es, que entonces... Esa formulita sí, histórica, ¿verdad? Histórica, híjole. Y entonces empezamos nosotros a un poco en esta conducción de las audiencias, por favor hágalo de forma oral, que se entienda. A veces el mismo testigo no entendía la pregunta de tanta solemnidad que tenía de formalidad, ¿no? Sí. Y poco a poco las partes tampoco hay tanta objeción, o sea, al principio sí empezaba, se objeta. ¿Y por qué? Entonces ya en esta, como dice, espontaneidad, pues como que ya van midiendo y van diciendo, pues ya no es necesario objetarla si va a contestar lo que se quiere saber, ¿no? Lo que se pretende saber. ¿Tú has visto, has percibido en tu desempeño como jueza de distrito una disminución en el tema de las objeciones? Este me interesa mucho. Sí, la verdad es que sí lo he visto. Oye, tendrá que ver, pregunto, ¿tendrá que ver con el hecho de que las preguntas se hagan mejor? Que no sean preguntas tan rebuscadas o que incluyan 2 o 3 hechos en una sola pregunta, etcétera. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al hacerlas de forma escrita, pues uno deja volar la imaginación y de pronto pregunta muchas cosas. Y entonces, al ser más concretos, al hacerlo de forma oral, se han como ido matizando estas preguntas y también las objeciones. Incluso también percibo mucha lealtad procesal de las partes, la verdad. Qué bueno. Sí he notado que las mismas partes ya están dejando un poco de lado. Hemos tenido algunas veces que irles diciendo, esto ya no se permite, a veces ciertos apercibimientos de, pues, aunque la protesta, ¿no? Es básica. Pero ya que se las diga el juez, creo que sí representa como más
seriedad. Además, todo está siendo grabado, ¿no? Entonces, todo puede ser consultado en algún momento. Entonces, como que ellos mismos ya hay más lealtad procesal de las partes. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque te habla también de un, y lo digo con todo respeto, pero un progresivo proceso de profesionalización del ejercicio de la abogacía en materia laboral, ¿no? Exacto. Que no venía de una situación del todo óptima. A mí me tocó trabajar asuntos en las juntas de conciliación y arbitraje y sí era una abogacía un poco, en fin, ahí de mucha pulla, de mucho conflicto y hasta de mañas también. Bueno, en fin, son cosas que todos sabemos, pero ahora se percibe este cambio, ¿verdad? Este salto cualitativo, lo diríamos así, Carla. Exacto, sí, así le llamaría. Y la verdad es que, pues también esto de que la materia laboral había sido considerada como un poquito de, no sabemos si es derecho público, derecho privado, y esta cuestión, creo que sí representa ahora darle como su importancia, la importancia que debe tener una rama del derecho muy, o sea, es derecho social, ¿no? Entonces... Sí. No, y afecta... economía, o sea, todo. Familias, ¿no? O sea, el país, empresas, el país. exacto. Nuestra relación con socios comerciales. Exacto. Pero también hay una influencia de tratados de libre comercio sobre el diseño de la reforma laboral, ¿no? Así es. De alguna forma ahí está. Y esta parte de darle esta importancia a la materia laboral, pues precisamente yo creo que todas las partes sí lo están tomando en cuenta, ¿no? Digo, nos va costando trabajo, nos vamos adaptando, pero en general creo que sí ha tenido buenos resultados. Hay una, ahorita estamos platicando de la oralidad, pero no todo es oral, ¿no? Hay una parte también escrita en donde una vez agotada la conciliación obligatoria, se puede acudir a un juzgado. Si es competencia federal, pues será un juzgado de distrito. Si es competencia local, será un juzgado en las entidades federativas. Pero se tiene que acudir por escrito, ¿verdad? ¿La demanda es por escrito, Carla? Exacto, sí es la demanda por escrito. Algo que cambió es que las pruebas ya se tienen que acompañar desde el escrito inicial de demanda. A ver, esto es muy importante. Entonces, las pruebas se tienen que acompañar. Así es. ¿Qué más? Tiene que llevar ciertos documentos, la constancia de haber agotado la conciliación en los casos en que tenga. La constancia. Sí. Aquí es muy importante porque si no se exhibe, pues uno tiene que prevenir. Correcto. En términos de la ley del trabajo, uno tiene que prevenir y decirle, exhíbeme la constancia de que hayas acudido a la conciliación prejudicial, ¿no? ¿Algún otro documento que sea importante? Todos los documentos con los que vayan relacionados los hechos, que ya van en las pruebas, pero aquí también va la identificación de las partes. En este caso, en casos de seguridad social, tienen que señalar las empresas para las que hayan trabajado, tienen que señalar la clínica a la que estén adscritos, aunque ciertas cosas también son carga procesal del demandado, en este caso Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que se pide que ya el actor los exhiba desde su presentación de demanda. Desde la presentación. Entonces, esto que dices es muy importante porque quienes asesoran jurídicamente a las partes tienen que estar muy atentos a eso, ¿verdad? Exacto. No dejarlo pasar. Exacto, porque aunque viene la prevención, que nosotros podemos subsanar algunas cosas, esto también retrasa, ¿no? Sí. Y lo que se busca es que desde el inicio pues vaya más fluido, ¿no? Esa es una de las grandes apuestas de la reforma. Exacto. Bueno, muy bien. No se vayan, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con la jueza Carla Ortiz, jueza de distrito especializada en materia laboral, sobre estos desafíos, estos retos que trajo consigo, pues diría yo, el paquete de reformas, porque estamos hablando de la constitucional de 2017, de la legal de 2019 y luego las posteriores que se han observado en diversas materias. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con la jueza Carla Ortiz, jueza de distrito especializada en materia laboral, sobre los retos, las perspectivas, los desafíos incluso de este gran proceso de transformación. Bueno, nos habíamos quedado en esta etapa escrita. Oye, déjame aquí nada más puntualizar algo porque he escuchado por ahí algunas anécdotas al respecto. ¿Tú has visto abogados, bueno, las partes que hayan llegado a tu juzgado sin haber agotado la etapa conciliación? Sí. ¿Sí pasa? Sí pasa. En algunos casos, hacen a veces refieren que están en los casos de excepción, ¿no? Okay. Sin embargo, no adjuntan alguna prueba o algún hecho o algún indicio que pueda presumir que sí están exentos de agotarla. Y en otros definitivamente dicen,
O sea, la presentan normal, Así con de sus plano. pruebas, sin agotar la constancia. Oye, ¿y qué? Porque esto es algo que uno dice, híjole, pues yo creo que todo el mundo sabe que hay una etapa de conciliación. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Es falta de información? ¿Es pues un tanto pensar que a lo mejor ustedes se van a hacer de la vista gorda? ¿O qué sucede? Porque la conciliación es, en términos de la Ley Federal del Trabajo, obligatoria. ¿Qué sucederá? ¿Cuál es tu apreciación? Yo creo que fue al principio cuando se dio un poco más, y creo que como la reforma se implementa en plena pandemia, entonces creo que sí fue falta de información de los lugares a los que tenían que acudir, porque incluso había ciertas, en vez de ir al federal, en el caso de nosotros, acudían a los locales, ¿no? Que nosotros la verdad es que consideramos que era una... pues que habían agotado la etapa prejudicial y era válido, aunque lo hubieran hecho ante un centro de conciliación, que no fuera competente, ¿no? Dadas estas condiciones en las que se había implementado la pandemia. Yo creo que eso fue un poquito. Ya los que están ahorita creo que sí puede ser un poquito de, tal vez no me van a decir nada, ¿no? Exacto. Sí. Porque sí. la ley es clara. Claro. Bueno, hasta la Constitución lo dice, ¿no? Exacto. Hay una base, es obligatoria. Oye, bueno, y entonces está la etapa escrita, decíamos antes de hacer la pausa, y luego ya la etapa de oralidad, ¿no? Con audiencia preliminar y audiencia de juicio. ¿Qué has visto tú en la práctica? ¿Qué nos puedes comentar sobre el tema de las pruebas? Decías, se tienen que acompañar desde la demanda, bueno, o anunciar si es que el desahogo va a ser ya en audiencia, etcétera. ¿Cómo ves ahí el ejercicio del razonamiento probatorio, del desahogo probatorio? ¿Cómo va esa parte? Muy bien, la verdad es que tenemos muchas herramientas, por ejemplo, las periciales, que creo que antes era algo que retrasaba mucho. Sí. Nosotros en materia federal está la unidad de peritos, y entonces más o menos hay criterios. La verdad es que todavía no hay muchas cosas definidas, pero nosotros, por ejemplo, desde la réplica, que ya vemos que cuáles fueron las pruebas que se ofrecieron tanto en la demanda como en la contestación, salvo que saliera algo en la réplica, desde ahí solicitamos ya el apoyo de un perito en las materias que se ofrecieron, para que en la audiencia preliminar nosotros ya podamos tomar protesta al perito y él nos diga si acepta y protesta el cargo, ¿no? Y entonces esto también le da celeridad al procedimiento, porque en la misma audiencia generalmente son periciales médicas o alguna cuestión así, y decimos, el trabajador de una vez se puede poner de acuerdo para que se rinda el dictamen y entrevistarse, ¿no? En esta parte de entrevistarse, y también la parte demandada está enterada de la fecha en que se va a llevar. Entonces esto hace muy rápido el desahogo, en este caso la admisión y el desahogo de pruebas para la audiencia de juicio. Oye, y esto pues cambia, ¿no? La comprensión de la prueba pericial, porque ya no es el perito de parte. Y luego te acuerdas, ¿no? El perito de una parte, el perito de la otra parte, y luego el perito tercero, y era... Sí, era. ¿Y qué cree que todavía en los escritos dicen, y ofrezco la pericial a cargo del doctor tal? O sea, ellos ofrecen su... Entonces ya en la audiencia preliminar les dice, ya no es esto, ya es un perito único designado, en este caso por el Consejo de la Judicatura, y ya es el que va a llevar a cabo el dictamen. Pero sí es un cambio de fondo. Sí. De la concepción de prueba pericial y todo. Y yo creo que a ustedes eso les ayuda mucho, ¿no? Mucho, porque ya uno no tiene que estar dándole valor a uno o a otro, ya es el único peritaje que es el que tenemos nosotros para esclarecer los hechos, ¿no? Correcto. Oye, Carla, te planteo esto también a reserva de que ahorita regresemos al tema del proceso y todo, pero la materia federal, porque pues tú como jueza de distrito, tu día a día es proceso federal, luego ya queda toda la competencia de entidades federativas aparte, etcétera, pero en materia federal hay un tema que te quiero plantear que me parece especialmente delicado y que conlleva pues también un gran número de litigios, que es la seguridad social. La seguridad social. ¿Cuántos llegan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se percibe desde un juzgado de distrito, desde tu gran responsabilidad como jueza de distrito, los temas de la seguridad social? Porque así como hace rato decíamos, ¿no? El derecho al trabajo afecta a millones de personas, sí, pero la seguridad social es muy delicado. Es muy delicado en términos de las finanzas del Estado mexicano, en términos de la institucionalidad de la seguridad social, pues de las familias que están ahí, los beneficiarios, etcétera. Cuéntanos esta parte.
Sí, la seguridad social representa la mayor carga de trabajo, al menos en nuestro tribunal, porque sí es alrededor del 60 o 65% de asuntos de seguridad social. En esto incluye... 60, 60, Sí, es bastante. muchísimo. Incluye también la situación económica del país. Hay muchos asuntos de designación de beneficiarios que están exceptuados de acudir a la conciliación y entonces todo llega al tribunal y en este caso, pues la misma pandemia, lamentablemente, o sea, hay muchas personas que fallecieron y que sus familiares están pues, solicitando la devolución de los recursos. Eso es mucha carga. También en cuanto a pensiones, pues de viudez, orfandad, esos también tenemos mucho trabajo. Y también algunas situaciones pues de la misma sociedad, de cómo ha ido cambiando, ¿no? De esta, que a veces está la concubina, la esposa, o sea, varios hijos, y cuestiones que se van dilucidando justo en el desarrollo, en las investigaciones para saber si hay otros beneficiarios, pero sí ha sido una carga importante. Oye, decías, esto es muy importante, la sociedad ha cambiado y me acordaba de pues, los grandes precedentes que, por ejemplo, la primera sala de la Suprema Corte ha ido fijando en materia familiar. Por ejemplo, ahora en el tema que tú planteas de reconocer uniones de concubinato a pesar de que una de las personas tenga un vínculo matrimonial, cosa que antes era impensable, ¿no? Evidentemente el concubinato es para personas libres de matrimonio en el paradigma anterior, pero ahora la propia Suprema Corte ha ido abriéndose y ha ido reconociendo que la vida es muy compleja, ¿no? Los arreglos en el interior de cada grupo familiar son diferentes. ¿A ustedes también les repercute esto? Sí, la verdad es que aún no se han fijado completamente los criterios en materia de seguridad social, sí en materia familiar, pero inevitablemente van a repercutir en esto. Lo que, por ejemplo, creo que puede representar un riesgo es en cuanto a la economía del Instituto Mexicano del Seguro Social. De por sí, ¿no? Creo que ya tiene una gran, una gran merma en sus recursos. Y creo que esto, bueno, es algo que habría que ponderar. Son criterios que se van a ir fijando, la verdad, todavía no nos llegan como etapa de resolución, pero sí hay muchos casos que se presentan en ese sentido. ¿Puede haber un diálogo entre estas concepciones novedosas del derecho mexicano de familia y el derecho laboral también, no? Sí. Porque, por ejemplo, estaba pensando definición de concubinato, pero también parejas parejas de personas del mismo sexo, que no sé si todavía lo sigan negando para reconocimiento de derecho a biencia en el IMSS o en el ISSSTE, pero ya la Corte dijo que es inconstitucional que nieguen por razón de preferencia sexual, ¿no? Exacto. Ya el Instituto Mexicano del Seguro Social ya está adecuando algunos de sus criterios. Sin embargo, por ejemplo, en estas cuestiones de devolución de aportaciones, dicen no, porque no estabas casado, no era tu concubina o concubino, pero en cuanto a género, sexo. Okay. Y ahí lo que hacemos, pues la verdad es como una parte de decir la dependencia económica, ¿no? Pero muchas veces también ya hay criterios en cuanto a que no es necesario acreditar la dependencia económica, ¿no? Porque al final son recursos del trabajador, ¿no? Entonces, pues, sí, el sistema de cuentas individuales es lo que tiene. Exacto. Que pues era su dinero. Era pues, su dinero. Ajá. Se le tiene que devolver a quienes son sus beneficiarios o bueno, depende cómo quede el asunto, ¿verdad? Sí, ahí también es importante, por ejemplo, a los trabajadores hacerles esta difusión de que ahora, aunque ya viene como uno de los requisitos en los contratos que designen a los beneficiarios, sí es importante que se les brinde esa información de que puedan designar a los beneficiarios, ¿no? Tanto para sus recursos como para el IMSS y todas estas cuestiones. Oye, ¿y ahí qué pasará? ¿Que no es un tema cultural también? ¿Que no designa o que no se le pone atención o que piensa uno que nunca se va a morir? Pues yo creo que sí, de ambas partes, tanto de las empresas que pues, a veces no lo requieren, no es un dato que requieran, y tanto de los trabajadores, ¿no? Que uno piensa que, pues que no, que va a ser eterno. Más adelante, ¿no? Más sí, adelante. Exacto. Luego lo veo. Y a veces llega una pandemia y caramba, híjole, genera ahí un... Ahora, tenemos entonces entre un 60 y un 65% de temas de seguridad social. Oye, y ahí, nada más como paréntesis, ¿la conciliación funciona, no funciona? ¿Qué papel juega? Pues ahí no funciona en algunos casos, sobre todo por la designación de beneficiarios, eso Bueno, está eso sí. exceptuado Eso y sí. muchas veces el IMSS dice, bueno, pues sí, yo le pago la pensión, nada más dime quién es el beneficiario. Correcto. ¿No? Entonces... Pero ¿y en asuntos diferentes a designación de beneficiarios?
Pues tampoco, porque generalmente deriva de una pericial, ¿no? Entonces la pericial es la que tiene que decir si efectivamente tiene una disminución para trabajar o un porcentaje que le produce una incapacidad parcial permanente o total permanente. Entonces tampoco son tan fáciles de conciliar. ¿Esto a la postre te supone, por ejemplo, en tu caso, en tu juzgado, una carga de trabajo en números muy considerable? Sí, sí, muchas son pensiones, tanto de invalidez y viudez, entonces no se pueden conciliar. Eso también es otro reto, ¿no? Pero sí son asuntos en los que sí es posible, pero es posible porque como puede ser en cualquier etapa la conciliación, Correcto. tal vez para la ejecución sea más rápido, ¿no? Correcto, Ya sí. no hay tanta resistencia de los organismos de seguridad social, ya cumplen la sentencia y se acabó el asunto, ¿no? Que también la ejecución a veces representaba una carga de trabajo porque había muchos asuntos que no se podían ejecutar, ¿no? Bueno, a nivel de juntas de conciliación era tremendo. Sí. Por ahí vi algunos estudios de que incluso muchos laudos, pues ya en la etapa de ejecución, ahí quedaban, o sea, ganaban los asuntos, pero luego Sí, ejecútalos. exacto. Oye, a ver, ¿y el resto, Carla? Ese 35%, 40% de competencias en tu juzgado, mayormente, ¿qué observas? Sí, ahí les llamamos ordinarios, asuntos ordinarios, ya sea por despidos, o ya más relacionado con las prestaciones laborales que tenían con ciertas empresas o, en este caso, organismos descentralizados. Sí están abiertos a la conciliación, aunque muchas veces está como barrera respecto a que se autorice, ¿no? Tenemos muchos procedimientos que lo autorice tal, y ya se tardó, y entonces pues uno tampoco puede detener. Sí solicitan que se difiera, por ejemplo, la audiencia preliminar o la de juicio, pero decimos, pues no es parte del proceso, ¿no? Entonces esto tiene que ser pues gradual, sí, pero ustedes también tienen que buscar los mecanismos para que se pueda conciliar, ¿no? Oye, pero esto que dices es muy importante porque de alguna forma el diseño en la ley, si uno lee la Ley Federal del Trabajo, es un diseño pensado para mucha agilidad. Precisamente veníamos de un proceso que no funcionaba ante las juntas, pues que se había burocratizado. No es una crítica, pero es la realidad. Entonces, parece que con esta actitud a veces de que se tiene que autorizar o déjame ver con el jefe, etcétera, pues estamos otra vez un poco con una rutina burocrática que obstaculiza, ¿sería el término obstaculizar, Carla, el desarrollo normal del proceso laboral? Yo creo que sí, sí llega a obstaculizar. Yo espero, y en todas las audiencias los invito a la conciliación y espero que en algún momento esto cambie, pero yo creo que sí es un buen tema con los organismos descentralizados y algunas empresas que sí estén abiertos a esta conciliación. Dentro del proceso ordinario laboral que corresponde a la competencia de un juzgado distrito como el que tú encabezas, ¿algún otro tipo de asuntos que te haya llamado la atención? En realidad, pues también hay asuntos, muchos de despidos del IMSS, de trabajadores del Instituto Mexicano Trabajadores de del Seguridad instituto, Social. correcto. Exacto. Ellos pues se rigen también por un contrato colectivo de trabajo y entonces hay un procedimiento a seguir, ¿no? Entonces muchas veces también el IMSS tiene mucha carga de trabajo en cuanto a asuntos, ya sea como órgano o como empleador, ¿no? Entonces creo que ahí también es un foco de atención para conciliar. Ellos están más abiertos a la conciliación cuando son empleadores. La verdad es que sí. Esa es una buena noticia, como sí. quiera, ¿no? Sí, ya van viendo cómo va el juicio y dicen, en la audiencia preliminar dicen, ya se admitieron estas y se desecharon estas pruebas, y ya dicen, vamos a platicar, ¿no? Y entonces llevamos a cabo las audiencias y decimos, tienen de aquí hasta antes de que se dicte la sentencia para poder conciliar, y muchas veces lo están haciendo. ¿Estás viendo una actitud de mayor apertura, digamos, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social? Sí, estoy viendo. También somos más proactivos todas las partes, pero ellos también lo estoy notando. Pues es que tienen que poner de su parte. Sí. Digo, porque ustedes como juzgadores, al principio lo decías, pues tienen que mantener como quiera la imparcialidad, siempre contribuyendo y siempre con esta apertura que tú misma también señalabas. Pero las partes, pues al final del día, sí, tienen que abonar, ¿no? Tienen que generar un área de consenso. Así es. Sí, estos son los asuntos que más son los que llevamos. Y precisamente esta conciliación no es
querer que se salga un asunto, ¿no? Sino realmente que tenga una solución efectiva y que no genere la carga que en su momento saturó a las juntas, ¿no? Porque ya en un momento llegó a ser imposible, entre varias cuestiones, ¿no? Pero también precisamente que no podían llegar a un arreglo o que se esperaban hasta el amparo y muchos amparos, y eran amparos y eran juicios que duraban muchos años, ¿no? Muchos años. Y vaya que hay anécdotas sobre eso. Vaya Sí. que hay anécdotas. Pero eso fue, me parece, el origen de la reforma. O sea, de ahí venimos. Exacto. Pero queremos lograr algo diferente, algo Exacto. distinto, que es en buena medida tarea de juzgados de distrito, Sí. en el ámbito de competencias del Poder Judicial Federal. Así es, y apostarle a la conciliación, ¿no? O sea, es Importante. invitarlos. O sea, todo Eso, por favor, repítelo cuantas veces haga Sí. falta. Porque, Es no, de veras. necesario, de verdad, sí. Y ver las ventajas. Y que culturalmente ya esta abogacía, yo cada vez que puedo lo repito, esta abogacía de choque, esta abogacía de pleito, de vamos a agotar todas las instancias, entre las juntas, se llegaban a los amparos y uno y otro y no sé qué. ¿Por qué? Pues por esta visión. Exacto. Más de abogacía de pleito, más de abogacía de extender el conflicto, en vez de estar pensando cómo arreglo el conflicto. ¿Cómo busco una zona de acuerdo? A lo mejor no te vas a llevar todo lo que esperabas, pues sí, pero algo tendrás que dejar en la mesa para la otra parte también. Así Es cultural, creo. Cultural y capacitación constante, porque necesitamos técnicas de negociación, de empatía, de sensibilización, de muchas cosas para poder llegar a una solución. A ver, sobre esto seguiremos platicando. Déjenme hacer una pausa, no se vayan. Seguimos en unos brevísimos minutos esta conversación con la jueza Carla Ortiz, porque pues ya lo han escuchado. Grandes retos, grandes desafíos en la implementación de la reforma laboral, el nuevo derecho mexicano del trabajo. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación, en este análisis de los grandes retos, los grandes desafíos de la reforma laboral, el nuevo derecho mexicano del trabajo. Estamos platicando con la jueza Carla Ortiz. Carla, te planteo un tema. Este rediseño del proceso laboral, pues dejar atrás esas históricas juntas de conciliación, arbitraje, pasar a verdaderos tribunales con los principios que tú misma citabas: concentración, inmediación, inmediatez, oralidad reforzada, etcétera. Da pie, da pauta, te lo planteo, te lo pregunto, también a un uso más contundente, más intensivo de nuevas tecnologías. ¿Cómo están viendo esa parte? Coméntanos, por favor. Sí, lo primero que originó la reforma fue una infraestructura, ¿no? Diferente, porque teníamos que adaptar espacios para las salas de juicios, ¿no? Sí. Y ello viene también como acompañado de las tecnologías y algunas cuestiones que podemos utilizar para facilitar el trabajo, modernizar, ¿no? Este trabajo. En cuanto al uso del expediente electrónico, el juicio en línea. Juicio en línea. El buzón electrónico, que es otra de las cosas que contempla la reforma, para que las partes puedan generar un buzón y las notificaciones les lleguen a ese buzón, ¿no? Esto que va a hacer también descargar un poco el trabajo que tienen en este caso los actuarios para cuestiones de notificaciones, ¿no? Entonces ya esto aunado a una plataforma que tenga comunicación con otras autoridades nos permite llegarnos de información, ¿no? Con información como el IMSS, Infonavit, incluso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la cuestión de las ejecución, ¿no? O embargo de cuentas o la misma ejecución de las sentencias. Y también esto de los actuarios va controlado por un sistema en el que están monitoreados. Sabemos exactamente, el mismo sistema genera cuántas notificaciones pueden hacer al día por zonas, ¿no? Y los va monitoreando respecto a las que hacen y cuando regresan al tribunal y descargan, y todo se va alimentando a un sistema que puede ser consultado posteriormente, ¿no? Oye, todo esto que nos estás platicando, Carla, tu experiencia evidentemente como jueza de distrito, esa gran responsabilidad que ahora tienes en esta etapa de tu vida profesional, ¿es algo utópico, es para más adelante o ya lo usan en el día a día? Esto ya lo estamos utilizando, la mayor parte de las plataformas ya las estamos utilizando, hay otras que todavía están en construcción. Se prevé una calculadora que pueda
uno ingresa el salario y ya dice, estas son las prestaciones y eso nos va a facilitar y nos dice, aquí está lo que sería. Que incluso eso nos puede ayudar para la conciliación, claro, ¿no? Porque nos puede decir, más o menos sería esto lo que podrías obtener y algo así. Que sería muy fácil. Las partes pues pudieran valorarlo también, ¿no? En función de números reales. Exacto. Oye, y el futuro, por ejemplo, esto que decías de las notificaciones digitales, el buzón electrónico, etcétera, pues es algo que ahora, desde tu perspectiva, obviamente en tu experiencia en el Juzgado de Distrito Laboral, se está viendo, pero creo que es un empeño del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Creo que desde el Consejo, la Judicatura Federal, se ha ido volteando la mirada también a estas nuevas posibilidades de ejercicio de la función judicial, ¿no? ¿No lo percibes así? Sí, de hecho ya es una tendencia esta cuestión del expediente electrónico y el juicio en línea que se vino a acelerar con la pandemia. Híjole. Y la verdad ha sido muy útil, ¿no? Entonces es un periodo de transición en adaptarnos a estas tecnologías, pero las partes lo están haciendo muy bien. No obstante, así como los invito a la conciliación, también los invito a generar su usuario del portal del Poder Judicial, del portal para juicio en línea y del buzón electrónico, ¿no? Lo que va a facilitar que tanto las partes tengan conocimiento de lo que se está llevando en el expediente y no tengan necesidad. A veces también las distancias en esta ciudad, pues, sí, o en todas las ciudades. En esta y en otras. No, aquí Ciudad de México ya ni hablar, pero sí, Estado de México igual, exacto, ¿verdad? Y Guadalajara, claro, Monterrey. Uf. Sí, es más fácil que uno lo pueda consultar desde. Pero nos estás platicando de una realidad, porque hay gente que escucha esto y de repente dice, pues a lo mejor en 20 años o en 30. No, tú estás hablando de algo que ya tú lo estás viviendo en tu juzgado. Sí, hay partes que ya generan su usuario y su buzón electrónico y no se tienen que parar más que para las audiencias. Todo lo ingresan, todo lo consultan ahí. Y ya en las audiencias. Oye, y mira, qué bueno que mencionas esto porque precisamente te lo iba a plantear a continuación. Yo he escuchado algunos colegas tuyos, juezas de distrito, pero en materia penal, hablar, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales lo permite, de audiencias telemáticas. ¿Podría ser una solución a mediano y largo plazo? ¿O estás...? Yo sé que en esta etapa todavía temprana del nuevo modelo, pues a lo mejor no suena tan viable, pero ¿cómo lo ves hacia adelante? Yo sí lo veo viable. De hecho, la verdad nosotros con los peritos generalmente, como son pocos los peritos que tienen que atender todos los asuntos de la República, entonces muchas veces dicen, los citamos para una fecha y hora y dicen, sí, pero mañana estoy en Monterrey o en Pachuca, ¿no? Entonces la puedo llevar por videoconferencia y efectivamente. Ellos se pueden conectar por videoconferencia, se identifican, todo, y las partes están en la sala de audiencias. Eso todavía no lo hemos como experimentado tanto de que las partes estén en videoconferencia, pero con los peritos, por ejemplo, sí. En materia penal ha funcionado, por lo que me platican, insisto, algunos colegas jueces de distrito, y podría ser una solución a mediano plazo también en el tema laboral. Claro, ahorita, pues obviamente, la experiencia de la implementación y en tu juzgado de distrito, pues tú quieres tenerlos ahí. Sí. No, y la experiencia vivencial de ustedes como juzgadores también, ¿no? Sí. Pero hay que pensar que sí. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué áreas de oportunidad hay, no? Yo creo que sí, no le veo ningún impedimento porque al final estamos en tiempo real, ¿no? Lo único es que está una parte en la que la pandemia también un poco nos enseñó eso, ¿no? Exacto. La pandemia, pues hasta ahora para dar clase. También. Ya ves las clases por Zoom, por Google Meet, todas esas apps, ¿no? Como dicen ahora los chavos, todas esas apps nos obligaron nosotros que éramos profesores de pizarrón y de GIS, y ahora ya estamos ahí en pantallas. A lo mejor juzgadores que también tengan esta perspectiva más adelante, ¿no? También. De hecho, yo el año pasado, como experiencia, tuve una fractura en el pie y tuve que llevar algunas audiencias por videoconferencia y la verdad fueron pocas, pero aún así dije, sí es viable, la verdad. Sí es viable. Sí, Tú en tu experiencia jurisdiccional lo ves viable. Sí. Carla, nos estamos acercando al final del programa, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo lo ves hacia adelante? ¿Qué sigue? Sé que llevamos poco, estamos todavía incluso con una perspectiva de implementación a nivel nacional que fue objeto de modificación en un transitorio por parte del Congreso de la Unión, pero vamos bien, hay áreas de oportunidad. ¿Qué sigue? Yo creo que vamos bien. Mientras estamos en constante capacitación, estamos
realmente creo que hay una esperanza, por así llamarle, para que esto funcione y que realmente sean los trabajadores o la clase social de los trabajadores que realmente obtengan, como decía al principio, un acceso efectivo a la justicia, ¿no? Cercano, ¿no? Cercano y que esta materia se reivindique, ¿no? Sí. Se reivindique, se profesionalice. No es inmediato, todo esto es gradual, pero creo que sí lo vamos a lograr. Oye, y el efecto de la inmediación, el hecho de que tú como jueza estés ahí en la sala presidiendo la audiencia, el hecho de que tengas que estar presente todo el tiempo bajo pena de nulidad completa de todo lo actuado, tiene un valor simbólico, ¿no? Porque te lo pregunto porque tú misma mencionaste en 2 ocasiones la palabra solemnidad. Eso aporta, eso abona pues a construcción de confianza, la imagen de la justicia, etcétera. ¿Cómo se vive desde el ejercicio de tu función como juzgadora de distrito? Pues una gran responsabilidad, ¿verdad? Creo que este hecho que haya pasado al Poder Judicial, la justicia laboral, es un mayor compromiso. Creo que para todos, pero creo que más para los juzgadores, ¿no? Sí es mucha responsabilidad. Y aparte de estas cuestiones en vivo, cuestiones que se plantean, aunque uno va preparado para el asunto, para invitarlos a la conciliación, para las pruebas y demás, siempre hay cosas que se salen del guión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es una capacitación constante, una gran responsabilidad y un gran reto, ¿no? En esta construcción que tenemos. Te planteo y te pregunto esto. Probablemente te estén escuchando ahora trabajadoras, trabajadores, gente interesada en el derecho del trabajo, pero también algunos colegas nuestros, abogadas y abogados. La jueza Carla Ortiz, ¿qué le diría a estos abogados, a estas abogadas? Puede ser que también estudiantes de derecho, puede ser. ¿Qué les diría? ¿Cuál es, desde tu experiencia, desde lo que tú estás observando en tu juzgado, pues algunos tips, algunas sugerencias? Coméntanos. Pues yo los invitaría a seguirnos capacitando, a seguir precisamente en esta... Le voy a apostar mucho a la conciliación porque realmente es una cuestión que puede llevar a... Y no solo en esta materia, en muchas. Sí. Creo que eso, por una parte. Por otra parte, pues ir constantemente a algunos foros para precisamente hacer más extensivo esto tanto a las escuelas como a algunos programas o a veces ahora las redes sociales están muy cercanas a la gente y entonces a través de las redes compartir ciertos criterios, ciertas resoluciones de los tribunales, ya todo es como muy público, ¿no? Entonces sí sensibilizar a las personas a que esta reforma laboral tiene un futuro y un futuro que esperemos que sea muy próximo, ¿verdad? Pues y una corresponsabilidad, un llamado también a que todos hagan, porque el Poder Judicial Federal está haciendo su parte, ustedes desde los juzgados, pero pues luego hay los peritos, la abogacía, las propias partes más sensibles a la conciliación. Oye, y te pregunto también porque a veces hay colegas que lo plantean y que es una duda, creo yo, muy legítima. El papel de los tratados internacionales. México, pues, forma parte de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Hay una serie de convenios, ¿no?, importantes. ¿Se deben de conocer también? ¿Se conocen o se usan en la práctica o es algo más teórico? No, sí debemos conocerlos. Sí hay asuntos que nos están llegando como cuestiones de seguridad social, trabajadoras del hogar, trabajo infantil, o sea, todas estas cuestiones que en mi experiencia aún no me tocan, pero sé que hay compañeros a los que ya les ha tocado y sí han tenido que conocerlos, sí, todos, ¿no? Sí. Todos los operadores jurídicos, ¿no? Pero los juzgadores pues tenemos mayor responsabilidad porque sí en algún momento tenemos que llegar a aplicarlos. Entonces también tenemos que voltear a ver esas normas. Exacto. Digo, porque a veces traemos la ley federal del trabajo, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra ley, pero poco más. Sí. Sin embargo, los tratados que el Estado mexicano ya firmó y ratificó. O sea, por la parte de la obligatoriedad no hay duda, pero hay una dimensión también, así como lo decías de la conciliación, percibo, y por eso es que me interesa mucho tu punto de vista desde el lado del ejercicio jurisdiccional, que es un tema cultural también de decir, no, pues con la pura ley alcanza, ¿verdad? Yo me voy ahí con la ley y todo, o con los reglamentos del IMSS, que la ley, hay una ley del IMSS y luego sus reglamentos, pero
también hay que voltear a ver más cosas, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas, hay nuevas concepciones en cuanto a derechos sociales y creo que sí tenemos que observarlos, ¿no? Correcto. Muy bien, pues con esto terminamos, Carla. Gracias. Muchas gracias a usted, Al doctor. contrario, qué amable. Gracias por compartir tu experiencia y éxito en el Muchas juzgado. gracias. Y gracias a usted que hace posible este programa en el cual analizamos, comentamos los aspectos, los retos, los desafíos de la reforma laboral, lo que se podría denominar el nuevo derecho mexicano del trabajo. Gracias y hasta pronto.